te daré el don de convertirte en bestia y a cambio tendrás poder y todo mi amor. Mi mamá me contó que desde que estaba embarazada de mí, sentía cosas muy especiales y siempre dijo que yo le traería algo bueno a nuestras vidas. Mi madre pensaba que yo era niño, pues tenía los mismos síntomas del embarazo anterior, que fue mi hermano mayor, y como en ese entonces no había ultrasonidos, por eso sospechaba que traía un varón en su barriga. Cuenta ella que tenía 6 meses de embarazo. Ella fue a una fiesta en casa de mi nana, y ahí estaba una amiga de mi nana que era bruja. Le miró la panza a mi mamá y le dieron ganas de tocarle la barriga. Después de sobarla le dijo a mi mamá que en su panza traía una niña y que esta niña tenía un don muy especial. Mi mamá le contestó: tú estás equivocada, pues yo estoy segura que va a ser un hombrecito, pues había tenido los mismos síntomas de los otros partos y todos habían sido hombres. La bruja le siguió sobando la panza y le confirmó que en la panza traía una niña. Pero mi mamá no le creyó. Después deseaba mucho tener una niña y había tenido 4 hombres y no quería ilusionarse. Así pasaron los meses hasta que llegó el día del parto. Mi papá llevó a mi mamá al hospital. Los doctores la revisaron y se sorprendieron porque escucharon que yo estaba llorando en el vientre de mi mamá antes de nacer. En el momento del parto le dieron la noticia que había tenido una niña. Mi mamá se emocionó mucho, hasta lloró de la emoción y pidió que de momento la llevaran a sus brazos. Mi mamá dice que yo era una niña pequeña. Me dijo que nací con la torta bajo el brazo, porque siempre habían sido muy pobres, y cuando nací el negocio que tenía empezó a prosperar. También me comentó que era muy lista, que estaba muy chiquita y flaquita y que de cariño me decían Pimientita. Como fui la menor, siempre me enseñé a defenderme. Mi mamá decía que aunque estén grandes tus hermanos, tienes que pegarles y antes de que te peguen a ti. Te vienes corriendo conmigo y pues me sirvió mucho su consejo. También dice que yo tenía amigos imaginarios, que siempre andaba platicando con mi amiga Acuaki. Yo de niña siempre fui de carácter fuerte, pues siempre les pegaba antes que me pegaran a mí. Hasta me apodaron la mano más rápida, ya que nadie me podía alcanzar. Mi mamá se iba a trabajar todo el día y nos quedábamos solos, mi hermano y yo. Y cuando llegaba toda cansada, yo corría a abrazarla. Le llevaba sus sandalias y me le sentaba en sus piernas y le decía: «Ay, mamá, ya no quiero que vayas a trabajar». Pero mi mamá me decía: «Mira, hija, tengo que ir a trabajar para traer dinero y comprarles cosas». Entonces yo le decía: «Pues está bien si así es». Había veces que mi abuela venía a cuidarnos y yo era su consentida. De cariño yo le decía Nana. Siempre estaba al pendiente de mí cuando llegaba. Lo primero que me decía era: «Mi Guadalupita, ¿cuánto te dejó de dinero tu mamá para gastar?». Y yo le decía: «Pues me dejó muy poco». Y ella sacaba dinero del mandil y me daba más. Yo me iba contenta a la escuela. Cuando llegaba de regreso de la escuela, no me le despegaba a mi nana. Siempre andaba tras de ella. Platicábamos de todo. Ella siempre me decía que yo tenía un don especial, aunque en aquel entonces yo no sabía de qué hablaba. Cuando se llegaba la tarde, mi nana terminaba toda cansada y yo apenas recuerdo que le decía:
Nana, acuéstate para ponerte las velitas. Mi nana soltaba la risa y me decía, ándale hijita, ve, para que me pongas las ventosas. Estas se usaban en las gentes de antes para los dolores de espalda. Les ponían una vela y una moneda y la prendían. Esta se ponía en la espalda y se cubría con un vaso de cristal, y la piel empezaba a levantarse hasta que se apagaba la vela. Así mi nana me enseñaba a curarla. A mí me gustaba mucho desde chiquita curar y aprender maneras alternas a la medicina, más porque mi nana me enseñaba todo lo que ella sabía. Lo malo que mi nana iba solo de vez en cuando. Casi siempre estábamos solos. Mi mamá trabajaba todo el día, así que siempre nos aconsejaba que nos cuidáramos mucho, pues cerca de nuestra casa vivía un hombre que todos le temíamos, pues decían los vecinos que varias veces lo habían visto convertirse en una bestia que no era ni hombre ni animal, que se robaba a los niños y se los llevaba a una bruja que estaba a las afueras del pueblo vecino. Era un hombre solitario que nunca se casó, pero todos le teníamos miedo por todo lo que se decía de él. Dicen que siempre estuvo enamorado de esa bruja, pero como en aquel entonces Raúl era un chamaco huérfano y pobre, nadie lo tomaba en cuenta. Entonces hacía hasta lo imposible para que la bruja lo volteara a ver. Pero ella solo se aprovechaba de él. Le pedía cosas muy peligrosas y él las hacía con tal de que ella lo quisiera. Era capaz hasta de robar niños y llevárselos para que ella hiciera sus ritos satánicos. Y ella misma había sido la que lo convirtió en nahual. Y pudiera ser todo lo que ella quisiera. Eso se rumoraba, pero nunca le habían podido comprobar nada. Yo de niña era muy miedosa, porque siempre o casi siempre estábamos solos. Y cuando lo veía pasar por enfrente de la casa, corría y cerraba las puertas y ventanas. Me iba apresurada a esconderme debajo de la cama. Un día que mi mamá se fue con mi papá muy temprano, nos quedamos solos mis hermanos. Yo recuerdo que todavía no salía el sol, pues eran como las 5 de la mañana. Escuché que cerraron la puerta de la casa y yo me acomodé en mi cama para volverme a dormir. Pero de repente empecé a escuchar unos ruidos en el techo, como unas pisadas de alguien. Entonces fui a despertar a mi hermano y le dije, alguien está en nuestro patio, porque el perro que teníamos empezó a ladrar mucho, como que alguien anda ahí. Ándale, levántate. Pero me dijo, estás loca, ya vete a dormir. Yo con mi miedo fui a asomarme a la cocina y tenía miedo de prender la luz, pero por la ventana se metía una luz del foco de afuera que iluminaba la cocina. Y en eso que voy viendo una cosa que no sabía qué era, pues tenía piernas de humano, pero la cara era de un animal. Tenía un hocico grande y respiraba muy fuerte. Tenía unas garras y era tan alto que yo creo que casi medía 2 metros. Se quedó parado, viéndome. Yo empecé a sentir un calor que me recorrió todo el cuerpo. Yo creí que era el miedo que sentía, pero no, porque lo que sentí fue una fuerza dentro de mí. Empecé a gritar tan fuerte que los focos empezaron a prenderse y apagarse, hasta que estos explotaron. No supe en qué momento la bestia aquella salió corriendo. No supe cómo fue que se metió a la casa o con qué propósito, aparte que yo me sentía como si todo hubiera sido una pesadilla. Estaba toda aturdida,
Mis hermanos se despertaron asustados por el ruido y al verme quedaron pálidos, pues les conté lo que había visto y vieron los focos y los cristales de la ventana quebrados. Nos encerramos en la recámara y ya no quisimos salir hasta que llegó mi mamá. Ella se asustó mucho y nos dijo que ya no nos iba a dejar tanto tiempo solos. Desde entonces, mi nana se quedaba con nosotros todo el día hasta que llegaba mi mamá. Yo era feliz de tener a mi nana, pues ella me enseñaba muchos remedios y algunos hechizos a escondidas. Una tarde salimos a jugar mis hermanos. Unos vecinos y yo andábamos correteando y sin pensarlo, pasamos por la casa de Raúl. Había un perro echado enfrente de su casa y se fue a ladrarnos. A toda la bola de chamacos. Todos corrimos del miedo, pero a mí se me fue encima y me alcanzó a morder el chamorro de la pierna. En eso mi hermano me vio que me caí y el perro me llevaba arrastrando hasta la casa de ese señor. Entonces agarró unas piedras, se las lanzó y los demás empezaron a hacer lo mismo y a tirarle con todas sus fuerzas al perro para que se asustara. Y así fue como me soltó. Yo iba llore y llore del miedo y mi hermano me llevaba abrazada. Al llegar a la casa mi nana se asustó mucho, corrió y me lavó la herida. Me curó con algunas hierbas y después de eso me dijo: maldito desgraciado, ya le trae ganas a mi pimientita. De todos los plebes, nomás a ti fue a la que agarró. Pero esto no se va a quedar así. Ese animal no va a durar mucho. Ya verás, mi niña. Yo veía como en una olla le echaba unas ramas y polvos raros que traía en una bolsa. Las empezó a hervir y mojó un pedazo de algodón y me la puso en la herida y se puso a rezar. Yo la veía cómo se concentraba en sus rezos y casi los memorizaba. Así lo hizo durante 3 días y al 4.º día el perro de ese hombre amaneció muerto. Todos nos sorprendimos mucho, pues ese perro nos había asustado por muchos años. Nos daba miedo pasar por ese lugar y ahora ya podíamos pasar libremente. Una vez me dijo mi nana que la acompañara a un mandado. Yo encantada de la vida, pues siempre había cosas nuevas que aprender de ella. Recuerdo que ese día nos fuimos al panteón y llegamos a donde estaba el vigilante, que ya le tenía una bolsa negra. Al parecer era tierra, y le dijo: aquí le tengo, doña, lo que me pidió. Mi nana sacó una bolsa con una fotografía de una mujer y se la dio al señor y le dijo: ya está curada. Nadie le podrá hacer mal a tu esposa. Al señor le dio mucho gusto y le dijo: aquí tiene lo que acordamos y muchas gracias por todo. En ese entonces yo estaba más grande y me di cuenta que mi nana hacía cosas de brujería. Entonces yo me emocioné mucho y le dije que por favor me enseñara todo lo que supiera. A mí me gustaba mucho todo eso. Mi nana me dijo: siempre supe que traías ese don. Yo encantada te enseño todo lo que sé, pero recuerda que si haces mal, el mal se te va a regresar. Yo te diré todos mis secretos, pero siempre es para ayudar. Entonces me convertí en lo que se pudiera decir que era una bruja blanca. Puse en práctica todo lo que sabía para ayudar a la gente. Pero ese señor Raúl seguía haciendo de las suyas. A una vecina se le metió por el patio y le robó un chivo negro que tenía ahí, y solo para llevárselo a la vieja bruja, para que hiciera sus cultos diabólicos, porque alguien pasó por la casa de la bruja y vieron la cabeza de ese chivo que colgaba de una viga. Un día mi mamá tuvo que salir con mi papá y mis hermanos fuera, y nos quedamos solas, mi nana y yo.
Estuvimos muy bien, pero al llegar la noche, cuando ya estábamos acostadas, se escuchó un ruido muy fuerte en la sala. Mi nana me dijo: «Ay, Pimientita, ya vienen por mí. Quiero que te encierres en el cuarto y no salgas por nada». Se quitó una medalla del Sagrado Corazón de Jesús, me la puso y me dijo: «Esta medalla me ha protegido muchos años y ahora es tiempo que te proteja a ti. No te la quites por nada del mundo». En ese momento, escuchamos que tumbaron la puerta de la sala. Me dijo: «Corre, haz lo que te digo». Yo corrí y me metí en la recámara, pero por una rendija de la puerta pude ver que entraron unas bolas de lumbre a donde estaba mi nana y pude ver cómo se iba transformando esas bolas en una mujer. «Esta», le dijo a mi nana, «por fin te encontré. Ahora sí me las vas a pagar por andar de metiche. Por tu culpa, aquel hombre que yo quería me dejó y me condenaste a vivir sola». Mi nana le dijo: «Yo no tengo la culpa que te hayas ido del lado equivocado. Tú sola te buscaste tu propio destino. No me vengas a culpar de tus malas decisiones. Cada quien tiene lo que se merece. Si ya sé yo que este pobre hombre que vive en este pueblo está enamorado de ti, él es el que te lleva toda la información y hace todas tus cosas malas. Sigue siendo tan mala que te aprovechas de él, pero un día abrirá los ojos y se dará cuenta de lo desgraciada que eres». En eso vi que la bruja aventó a mi nana con todas sus fuerzas, pero mi nana empezó a hacer hechizos y hizo que las cortinas empezaran a enredarse en el cuerpo de esa bruja. A esta la dejó sin poder moverse. En lo que ella luchaba por salir, mi nana empezó a decir una oración de las 12 velas. Cuando ya iba a terminar, que llegue el hombre, ese mentado Raúl, y le da un golpe a mi nana que la tira al piso y corre a desatar a la bruja maldita. En eso pega un fuerte resuello y dijo: «Mendiga vieja, todavía tienes el poder en tu oración, pues te lo voy a quitar». Se acercó a mi nana y le empezó a lanzar un hechizo para robarse su alma. Yo sentí mucho miedo, pero no pude quedarme ahí quieta sin hacer nada. Así que empecé a hacer un conjuro de los que me había enseñado mi nana para que aquel hombre se quedara inmóvil. El viejo Raúl se quedó todo asustado, pues no sabía qué estaba pasando. Yo empecé a sentir una fuerza que recorría todo mi cuerpo, como aquella vez, en aquella madrugada. Cuando salí de la recámara, lo aventé con todas mis fuerzas al maldito nahual, que se golpeó con la pared y lo dejé desmayado. La bruja estaba luchando con todas sus fuerzas para deshacerse del conjuro, pero mi nana se levantó y entre las dos empezamos a rezar. Nos tomamos de la mano y empezamos a elevarnos hasta que la bruja empezó a arder en fuego y ésta se fue consumiendo hasta quedar en solo cenizas. No vimos en qué momento se escapó ese mendigo viejo, pero ya nunca se supo de él. Su casa quedó abandonada con todo y muebles. Ahora ya todos nos sentíamos libres de caminar por todas las calles del pueblo sin miedo. Mi nana a los pocos años murió. Yo sigo ayudando con las enseñanzas que ella me dejó. Y sí, tenía mucha razón en sus palabras. El mal que haces siempre va a regresar a ti. Hasta aquí llegó el relato de hoy. Y muchas gracias por haber llegado hasta el final. Y como siempre te digo, si quieres ayudar a este pequeño canal a crecer, al terminar este video, escucha otro de mis videos. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.